tu programa radial, así es. Hoy vamos a hablar de la restauración del matrimonio. Tenemos una invitada, Marian Cedeño, la hermana Marian Cedeño de la iglesia Gladiadores. ¿Cómo es? ¿Un impacto de fe? ¿Un qué? Un espectáculo. Un espectáculo de fe. Realmente es un espectáculo de fe, ¿verdad que sí? Sí, hemos estado viendo la gloria del Señor en nuestra iglesia y bueno, atento a lo que Dios quiere hacer. Amén, amén. De hecho, yo he asistido muchísimas veces y de verdad que sí, el Señor los ha usado con poder para atraer todo lo que es la urbanización de Altos del Sol Amado. Orábamos mucho por eso, porque la urbanización del Sol Amado fuera para Cristo, y el Señor de verdad que escuchó las oraciones, y es muchísima gente la que ya el Señor ha traído a sus pies, y esto es para su gloria y su honra, ¿cierto? Bueno, Marian, te escuchamos. Empezamos a escuchar ese testimonio que nos tienes el día de hoy, que sé que va a ser de impacto para la gente que nos está escuchando. Amén, amén. Quiero compartir un testimonio que es acerca de mi matrimonio, pero que Dios trató de una manera personal conmigo y de igual manera con mi esposo, que me está escuchando. Un saludo para él. Hace unos meses atrás yo había decidido tomar una decisión sin consultar a Dios, porque habíamos estado pasando por muchos problemas, muchas dificultades, y yo decidí irme de mi casa sin decirle nada a mi esposo, sin nada de eso. Yo me monté en el autobús, y cuando me monto en el autobús, el Señor sale a mi encuentro, porque se monta una persona en el expreso, y al verme esa persona me dijo: me acaba de pasar lo que le pasó a Elizabeth cuando vio a María. Sus vientres hicieron conexión, y eso es lo que me acaba de pasar. Yo no conocía a esa persona, realmente yo no estaba ni pendiente de quiénes estaban en el autobús ni nada de eso, pero era la misma situación, circunstancia que estaba viviendo, que en ese instante Dios fue a mi encuentro. Como dice el Salmo 139, en el versículo 7 dice: tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente, donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías, tu fuerte mano derecha me ayudaría. Amén. De hecho, te voy a decir algo, Marian. El día miércoles, hace 2 días, nosotros tenemos unos ayunos que se llaman Guerreras del Padre. Y ese verso precisamente era el que poníamos en la oración. Y decíamos que no podíamos huir de la presencia de Dios, que a donde fuéramos el Señor iba a ir con nosotros. De hecho, en la célula más tarde, en la noche, también el Señor volvía a hablar esa palabra. Así que yo no creo que sea casualidad. Yo creo que Dios tratándonos de decir en este tiempo que Él va a donde nosotros vayamos. De hecho, me hace recordar a la historia de Jonás, ¿no? Que se fue a un lado totalmente opuesto y lejano de donde Dios le había dicho que tenía que ir. Y el Señor lo trajo dentro de una ballena. Y entonces yo le decía a los muchachos: wow, Dios va a usar lo que sea. Y a lo mejor la gente verá la historia como una fábula, porque así yo la veía al principio, hasta que el Señor me habló y me dijo que toda su palabra era cierta. Que así como nosotros creemos, por tus llagas somos curados y hay sanidad, también toda la palabra tenemos que creerla. Y cuando me recordaba de Jonás, me gustaba muchísimo, porque el Señor usó un pez, y la gente dirá: mira, 3 días en un pez, mira cómo es esto no es posible. Bueno, hasta las cosas más imposibles Dios puede hacer para traerte de nuevo a tu lugar de propósito, al lugar donde tú tienes que estar. Pero ¿hacia dónde ibas en ese autobús? Bueno, yo iba a Caracas, porque mi papá y mi mamá viven allá. Y yo dije: bueno, yo ya no puedo más. Teniendo familia aquí, yo no en mi proceso no quise ir quizás hasta hablar con los pastores o con alguna tía mía, con alguna prima. Simplemente dije: yo no puedo más, yo me voy. Y donde creía que me iba a sentir segura era en casa de mi mamá. Y por eso decidí viajar a Caracas. Yo, al montarme en el autobús, le paso un mensaje a mi mamá y le digo: mami, voy camino a Caracas. Y ella no me creía.
Y entonces le dije, cuando llegue allá yo te explico. Y creo que desde el momento que me monté en el autobús, yo creo que Dios salió a mi encuentro desde ese instante. Porque esa persona se monta y en medio de la conversación es que yo me doy cuenta que él es pastor, él se llama Berlin Montiel y es policía en el destacamento de San Francisco. Y cuando él me dice eso, obviamente yo no me puse a llorar ni nada porque inmediatamente iba a decir, no, él te va a saber la situación, a lo que me vea llorando, me va a hablar a las emociones o qué sé yo. Guardaste el llanto, Exactamente, yo estaba, en ese momento estaba pensando en muchas cosas, menos en que Dios iba a usar a esa persona para hablarme. Y creo que, como usted decía, al principio te parecía una fábula, pero yo decía, si es lo que Dios colocó en este momento para yo compartir, porque quizás hay muchas personas que están pasando por situaciones iguales, o que quizás no encuentran la manera o no saben cómo enfrentar ciertas situaciones, y no solamente puede ser en el área del matrimonio, sino personal, con un familiar, en el trabajo, en tantas áreas o situaciones. Pero creo que cuando nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, entonces Dios sale a nuestro encuentro. Y eso era lo que yo en otras oportunidades no hacía, porque quizás muchas situaciones en mi matrimonio se habían vuelto un ciclo. Peleábamos, nos reconciliábamos, hablábamos todo bien, Dios, gloria a Dios, y después otra vez volvíamos a caer en lo mismo. Porque a lo mejor todavía había una raíz ahí que no se había sacado. Exactamente, y esa persona empezó a conversar conmigo, yo le dije, ¿usted es cristiano? Y ahí evidentemente él se presenta y me dice, yo soy pastor. Se presenta conmigo y me dice, te voy a decir algo, pero todavía no te lo voy a decir porque Dios no me ha dado permiso para decirte. El bus arrancó, íbamos en camino, todo el proceso de viaje normal. Él me dice que si se puede sentar al lado mío y yo le dije que sí. Y ahí él empezó a contarme su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y mientras él me hablaba, yo solamente decía en mi mente que no entendía. Y yo decía, Señor, no estoy entendiendo lo que estás hablando a mi vida, o sea, no entiendo. Si eres tú, házmelo saber. Y en ese momento, él agarra su teléfono y me dice, él va a Juan capítulo 4, versículo 26. Y esa cita bíblica dice, cuando él me pone en su teléfono, eso decía, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Inmediatamente yo empecé a llorar sin siquiera decir lo que estaba pasando. Simplemente fue Dios a través de su palabra hablando a mi vida, haciéndome saber de que Él estaba allí. Y que en ese momento confirmó lo que yo había pensado, porque no estaba entendiendo realmente lo que Él me estaba diciendo. Y conjuntamente Él sacaba, o sea, seguía buscando en su teléfono y buscaba cita bíblica, y de ahí me lleva a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y él me ponía a leer, cada cita bíblica me la ponía a leer. Después me lleva a Isaías, versículo 61, capítulo 61, versículo 1. Y o sea, me impacta porque decía, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar la liberación a los prisioneros y libertar a los presos. Y por último me lleva a Ageo capítulo 2, versículo 19. Y esta palabra fue una de las que más me impactó, porque, aparte de la primera, porque él me dijo, quizás en el momento cuando te compartía el testimonio que me puso a conversar con una persona que no había podido tener hijos y que Dios lo había usado a él para orar por ella, y ella pudo tener sus 2 hijas. Y ella me decía, no es él, es la fe que yo tuve en el Señor. Y es lo que te digo, me decía, síguele trabajando a Dios, sigue haciendo las cosas de Dios, que Dios va a hacer su milagro en el tiempo que Él lo decida. Y yo dije, amén. Amén. Ageo capítulo 2, versículo 19 dice, pues bien, fíjense ustedes, que a partir de hoy no faltará el grano en el granero,
aún no ha dado fruto la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Wow. Y mientras yo leía eso, él colocó su mano en mi vientre y me dijo, aunque no lo veas, me dijo, yo los bendeciré, el Señor bendecirá tu matrimonio con un hijo. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Yo, en ese momento, yo estaba llorando, me empezaban a llegar los mensajes, porque me imagino que en ese instante fue cuando mi esposo se dio cuenta que yo no estaba. Y yo no me percaté ni dije, yo voy a estar en este momento con el Señor. Y Dios salió a mi encuentro, y eso es lo que después, cuando Dios trae esa sanidad, esa restauración en mi vida y en la vida de mi esposo, una de las cosas que más nosotros resaltábamos era eso, que muchas veces discutíamos, peleábamos y olvidábamos a Dios. Y Dios hoy nos dice, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Y yo creo que esa es la invitación que Dios nos hace todos los días de nuestra vida, a decirnos, está bien, yo sé, en el mundo tendrán aflicciones, pero estén tranquilos, yo he vencido. ¿Y ha vencido por qué? Por cada uno de nosotros. Amén, amén. De hecho, te puedo contar un sueño que tuve donde el Señor me mostraba que había una persona, una pastora, que por cierto era la pastora Libet. El Señor me mostraba que la teníamos como inquilina en la casa. O sea, como cuando tú le alquilas un cuarto a alguien. Tú sabes, tú le alquilas el cuarto y la persona es tu inquilina. Entonces, no, vamos a esperar que llegue el inquilino, que salga el inquilino, que entre el inquilino. Y no como el Señor, como el dueño, como el rey de esa casa. Entonces, así es nuestro corazón, porque a veces hablamos de la casa como la familia, pero es nuestro corazón donde debe estar entronado Dios, donde no puede ser un inquilino. A veces escucho, a veces no lo escucho, a veces está en mí, a veces no está. ¿Me entiendes? Entonces no puede ser de esa manera. Dios tiene que ser el dueño y el Señor. Y es ahí donde Él podemos estar prestos. Me llamaba mucho la atención lo que me decías del pastor que te habló, porque él te decía, todavía no es el tiempo. Tengo que esperar que Dios me dé el permiso para decirte aquello que tengo que decirte. Y la palabra dice que donde el Señor, no me acuerdo el verso, pero el Señor le dice, ¿acaso la boca es tuya? No es tuya, es mía. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a pedir permiso para ver cada cosa que vamos a decir, para cada lugar a donde vamos a ir. Sí. Y entonces así nos vamos a evitar muchos desaciertos. Sí. Y bueno, yo realmente no entendía después, o sea, por qué era hacia Caracas. Y una de las cosas que ese pastor, después que él me dice cada una de esas citas bíblicas que me pone a leer a mí, o sea, como que tú lo vas a declarar porque es el Señor quien te está dando esa palabra. Yo empecé a sentirme como mareada, me dieron ganas de vomitar, y él me dijo, hay maldiciones generacionales en tu familia que están sobre ti, pero hoy vas a ser libre. Y yo me levanté y en el baño del autobús, o sea, vomité. Yo sé que yo fui libre ese día de muchas cosas. Y le doy gracias a Dios porque quizás no era la manera en que yo debía hacerlo. Pero Dios en su infinito amor hacia mí y a la misericordia que tiene conmigo y con cada uno de los que me escucha, porque la misericordia de Dios es renovada para nosotros cada mañana al despertar. Y en los momentos que creemos que Dios no está, es donde más Él está, en el silencio. Y ahí es donde Él quiere escucharnos a nosotros, decirnos, Señor, aquí estoy. Sí, en estos días también hablábamos sobre que nosotros escuchamos la voz de Dios cuando nuestro corazón está en paz, porque cuando estás ansioso, cuando estás preocupado, yo he hecho oraciones preocupadas, ansiosas, llorando en algunas oportunidades, y lamentablemente en ese momento no vas a escuchar la voz de Dios, y el enemigo se aprovecha para hablar él, porque puede haber allí la confusión, ¿no? Que en el momento de oración tú crees que solamente Dios habla, pero si tú estás en angustia, en tribulación, y tú no estás en paz creyendo, pues, porque dice la palabra que Él está allí detrás del viento suave y apacible.
Entonces es cuando estás confiando que tus oídos están prestos para oír a Dios. No es que Dios no hable, porque Dios le hablaba una y otra vez. Nosotros estábamos compartiendo esa enseñanza. Dios hablaba hablaba a Elías, le hablaba y Elías no lo oía. Pero cuando Elías pudo calmarse y entender, y Dios le dice que yo estoy detrás del viento apacible, él pudo escuchar y él pudo obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Y ahí Elías sale de la cueva y empieza a caminar hacia donde Dios le dice, y empieza otra vez a tomar el camino hacia el propósito que Dios tenía para él. Entonces, así yo te escucho y lo siento de esa manera, ¿no? Que en ese momento tú decías, no escucho, no entiendo. Cuando tú dices no escucho, no entiendo, es como no escucho. Cuando tú dices no entiendo lo que él me está hablando, es como no escucho. O sea, no te estoy escuchando a ti. Es cuando él te da otra palabra y esa palabra sí la escuchaste. Porque entonces dijiste, Señor, yo quiero que me expliques, yo quiero. Entonces, en esa humildad de decirle, Señor, bueno, de verdad, sé que hice mal, pero sí quiero escucharte. Sí quiero escucharte. Porque en el momento me imagino que sales sin hablar con los pastores, porque yo tengo una amiga que me decía que se quería ir del país, pero decía, yo no le voy a decir a ningún evangélico porque me van a decir, no te vas porque el Dios de aquí es el mismo Dios de allá. Entonces, muchas veces no vamos con los pastores porque decimos, ya, yo sé lo que me va a decir el pastor. Aquí hay restauración, tranquila, no te preocupes, pero tenía que ser de esa manera para que tú escucharas a Dios a través de ese pastor. Así es, y después que yo vomité, o sea, me hizo el favor de buscarme el agua, yo tomé el agua, él me dijo, es tiempo de madurar. El Señor me dijo, tú ibas a ir, pero no ibas a regresar. Y me dijo, Dios te ama tanto, me dice, Dios te ama tanto, que Él permitió que yo estuviera en este autobús. Y me dijo, o sea, lo que Dios te va a bendecir de una manera tan grande que tú ni te imaginas. Y me dijo, pero Él quiere que madures. ¿Por qué? Porque tú no deberías estar aquí. Me dijo, yo no sé qué es la situación que estás pasando. En ningún momento le dije, yo peleé con mi esposo, no. Él simplemente me dijo, si Dios hoy me ha enviado a mí, es porque te ama. Es porque te ama y su misericordia está sobre ti. Y ahí él empezó a decirme, debes tomar, o sea, madurez en esto, no sé qué es lo que está pasando. Y ahí me dice, y en tus momentos donde ya sientas que no puedes, entonces ahí, esta va a ser tu oración. Y ahí colocó la alabanza por el poder de tu amor. Y nos vamos a esa alabanza, claro que sí, el poder de tu amor, vamos a escucharla, porque en ese momento Dios también habla a tu vida, ¿cierto? Así es. Él simplemente me dijo esa. Me dijo, cuando no sientas que ya no puedes más, esa es tu oración. Bueno, así es, mi gente. De verdad que vamos a mover un poquito, estamos aquí porque quiero que vean más de cerca a la hermana María para que puedan tener una mejor imagen, ¿no? Y bueno, usted sabe que estamos en vivo, todo esto se vale, de verdad que sí. Hermana María, ¿qué te ministró esa canción? Esa canción decía, o sea, una de las cosas que dice, cómo empieza, que dice, ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán, pero no se desvanecerán en mis fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Por el poder del amor de Dios, es que mis debilidades, vamos a decir, mis defectos, mis errores, es lo que me va a levantar. Y la palabra de Dios dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pablo le decía al Señor, Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí este. Y él que le dijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi obra. Y creo que cuando decía, tómame, cerca quiero estar. Y decía, ahí, en esa parte que dice ahí, y al espera, nuevas fuerzas yo tendré en ti. Y yo creo que en ese tiempo que estaba pasando, yo estaba esperando en Dios. Y esa palabra llegó. Y entonces el poder del amor de Dios me levantó como las águilas. Porque una de las cosas que más me impacta es que dice que te levantarás como las águilas.
y creo que eso fue lo que Dios hizo en mi vida. Amén, amén. De hecho, el Señor no, en cada adoración, hay algo en cada adoración de lo que podemos apoderarnos, de lo que creemos, de lo que nos ministra. Y es poderoso porque tu esposo es bajista, ¿no? Mi esposo toca el bajo, de verdad que Dios lo usa tremendamente y a pesar de que es el punto que una de las cosas que usted compartía conmigo, que aún siendo cristiano, hay cosas que demandamos de la otra persona y cuando llegan circunstancias, problemas, nosotros decimos, ajá, pero vos sois cristiano, deberías actuar de esta manera. O de parte de él hacia mí, vos sois cristiana, deberías actuar de esta forma. Y siempre ver más allá, pues, porque en una consejería la pastora Alive y el pastor Manuel nos decían, ustedes tienen que aprender a verse como los vería Jesús. Porque si tú ves a tu esposo con tus ojos naturales, entonces vos estáis viendo a Gilberto, estáis viendo los defectos, estáis viendo él es esto, él es lo otro. Pero cuando ves a Jesús a través de Gilberto, entonces ahí es que viene a manifestarse el amor de Dios. Y suena fácil decirlo, porque en los momentos de discusión, de situaciones, nosotros no vemos a esa persona, no vemos manifiesto a Jesús allí, sino que estamos viendo al que me está hiriendo, al que me está hiriendo con sus palabras, quizás no físicamente, pero sí con las palabras. De hecho, ahí estás hablando de fe, porque es aquello que, aunque no lo estemos viendo, creemos que va a suceder. Así es. Y por eso, o sea, creo que cuando yo regreso, yo le dije a mi esposo, mi amor, porque la pastora cuando yo conversé con ella y le conté todo lo que me había pasado en el autobús, la pastora me dijo, yo no te voy a aplaudir lo que hiciste, porque no estuvo bien. Pero si era la manera que Dios iba a usar para traer restauración a su matrimonio y poder tocar tu vida, salirte hacia el encuentro, igual a la de Gilberto, todas las cosas ayudan a bien, pero dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Amén. De hecho, también me llamó la atención que me dijiste que en el momento en que tú decides irte y no pedirle dirección a nadie porque estabas decidida dentro de ti a tomar esta decisión que tomaste. Bueno, ya entramos 8:38 minutos, ya estamos al aire de nuevo, la 101.5, y como le estoy diciendo a la hermana Marian, que en el momento en que ella toma la decisión y decide irse, me llamó la atención que tú me decías que en ese momento tu esposo estaba sirviendo. Mi esposo estaba sirviendo en la iglesia, ese día había ido a ministrar en Impacto, y como los servicios en Impacto eran un poco más tempranos que en Gladiadores, él dijo, no, yo salgo y nos vemos allá. Y lo que él no sabía era que cuando él saliera se iba a encontrar con el mensaje mío, que decía, me fui, agarré esto, agarré el otro y me fui. Después que pasa lo que pasa, yo reacciono ya, o sea, el pastor me da esa palabra, me da esa alabanza y me dice, esa es la oración que Dios quiere que tú hagas cuando ya no puedes hablar. Y creo que la alabanza, hay muchas adoraciones y alabanzas que tienen algo de Dios para nosotros. Y creo que no es el grupo que lo escribe, no es el pastor que quizás bendice nuestra vida con esa alabanza, sino es que es Dios escribiendo con su puño esas alabanzas para ministrar a nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo esa alabanza en mi vida. Y a cada persona que me escucha que, o sea, si cree, porque cuando uno pasa por situaciones, uno dice, oro a Dios y no le escucho, no coloque alabanza, arrodíllese, y simplemente no tiene que decir algo. Simplemente estar allí, con el simple hecho de estar allí de rodillas y dejar al Señor que sea tu manera. Que sea tu manera y que seas tú hablando a mi vida. Estar atentos. De hecho, yo creo, ¿verdad?, que el enemigo astutamente hace estas cosas de las que estábamos hablando, tratar de separarlo en medio de que él estaba sirviendo, ¿no? A veces tenemos ansiedad o tenemos
preocupación, no, porque yo tengo esto en mi casa, tengo este problema, ¿cómo me voy a ir a servir? ¿Cómo voy a ir a hacer esto? ¿Y cómo dejo esto así en mi casa para irme a servir? ¿Con qué mente? ¿Con qué? Pero resulta que cuando tú decides servir a Dios, el Señor toma el control de todo. Toma el control de todo. Y eso es una de las cosas que me impresionó, que mientras tu esposo estaba allá tocando su bajo, ministrando a mucha gente que estaba allí en ese momento, en esa iglesia, estaba pasando todo esto, y él no lo sabía, pero Dios estaba teniendo el control de su matrimonio, estaba teniendo el control de todo lo que tenía que ver con los hechos que estaban pasando, que no era nada fácil. Su esposa lo estaba, como decir, se estaban separando en ese momento, pero es porque el enemigo es como trae la tentación. Pero que, mire, nosotros hemos estado estudiando leyes espirituales, y cuando nosotros hacemos cosas contrarias a la palabra, que el Señor dice, la mujer no abandone a su esposo, ¿cierto? Hacemos cosas contrarias a la palabra, el enemigo nos trae como a juicio. Mira ella, mira, no te está creyendo, se está yendo, está abandonando a su esposo. Pero entonces viene el Señor, y como es lo que tú dices, con esa adoración del amor, nosotros hemos descubierto que el amor, como lo dice la palabra, contra estas cosas no hay ley, en Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu. El primero que dice es el amor, y al final dice, contra esto no hay ley. Entonces había una ley contraria, ¿verdad? Había un juicio en tu contra, pero el amor de Dios que salió allí al encuentro hizo que pudiera salir absuelta, pudiera darte otra oportunidad a ti y a tu matrimonio. Y también sabes que también quiero que compartas con la audiencia que esto no quedó allí, porque esto se expandió como una cadena en tu familia. Termínanos de contar esa parte del testimonio. Cuando llego a Caracas, me consigo con la situación de mi hermana, que estaba viviendo donde mi mamá, precisamente porque estaba en proceso de divorcio con mi cuñado. Y ya ella había tomado su decisión, y por eso estaba en casa de mi mamá. Mi papá vive también en Caracas, pero cada quien, o sea, mi mamá tiene su pareja, y mi papá también tiene la de él. Yo fui a visitarlo, y cuando llego a visitar a mi papá me consigo también con que está en una situación matrimonial. No me la dijo él, sino que me la cuenta su esposa. Y mientras yo veía esa situación, por mi mente pasaba, yo decía, yo no quiero esto para mi vida. Y yo decidí, yo le dije a mi esposo, yo voy porque cuando yo llego a la parada, que ya el pastor me ha dado esa alabanza, se hace la primera parada, yo me bajo a orinar, y ahí empiezo a contestar los mensajes, las llamadas, y me comunico con una prima mía, y mi prima me dice, Marian, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tal? Te voy a pasar a Gilberto. Y Gilberto llorando, en ese tiempo él estaba pasando por ansiedad, por proceso de ansiedad, y yo no me di nada, o sea, yo simplemente dije, lo voy a hacer y me voy, y no me importó lo que él pudo haber vivido. Yo pensé simplemente en mí y en lo que yo estaba viviendo, y cuando el matrimonio realmente es de dos. Entonces quizás fui egoísta, pues en ese momento, de pensar simplemente en yo me siento así, pero y él entre llantos me decía, Marian, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no pudiste conversar conmigo? ¿Por qué no pudiste hablar? Y era que en el momento que yo decía, me voy, por mi mente pasaba, vamos a volver a lo mismo. Nos vamos a pedir perdón, nos vamos a disculpar, vos soy esto, vos soy lo otro, Dios y esto y tal, y entonces volvemos otra vez al mismo ciclo. Y cuando mi mamá, o sea, yo veo la situación de mi hermana y veo la situación de mi papá, yo a nadie le dije, estoy aquí porque peleé con Gilberto, no, porque yo decía en mi testimonio, o sea, ¿qué voy a decir yo? Porque cuando nosotros manchamos nuestro testimonio, estamos realmente manchando el cuerpo de Cristo, estamos manchando al Señor con nuestras acciones, o sea, ¿qué estáis haciendo con lo que yo te estoy entregando? Y sin saber que nosotros somos carta abierta para los demás. Y yo me encontraba con esa situación. Ahorita, gracias a Dios, mi papá ya está bien, aprendiendo, y mi hermana, bueno, ya está en proceso de reconciliación, gracias al Señor. Nuevamente regreso a Maracaibo, y cuando regreso, mi esposo me va a buscar al terminal, y yo me sentía con pena,
o me sentía horrible. Y llegamos a nuestra casa, él fue al negocio a dejar unas cosas y cuando llegó, yo le dije, vamos a conversar, pero las cosas no van a ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué no van a ser igual? Porque antes de empezar de hablar, yo dije, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y después que oramos, yo dije todo. Yo dije todo lo que quizás me ha afectado durante el matrimonio. Él también dijo lo que tenía que decir. Pero lo importante fue, y lo que yo invito a todas las personas, que no solamente en el matrimonio, sino en esa situación que esté pasando ahorita, es que si nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, entonces Dios dice, ahora sí, si me dejan actuar a mí y dejan que yo haga las cosas conforme a mi voluntad, entonces van a entender que todo lo que está pasando es con un propósito. Amén, amén. De hecho, sabes que ayer estaba pensando en eso porque hubo otra persona que en el camino me comenta que su hermano está en proceso, está separado de su esposa, tiene 13 años, el niño tenía 13 años, tenían un niño también de 13 años. Y yo le decía, bueno, que de hecho tú me comentaste que tenías 13 años también con tu esposa. Así es. Entonces yo decía, bueno, es que en esa, parece que el matrimonio tiene etapas. Y cuando tú llegas a 13 años, parece, le comentaba eso, ¿no? De casualidad, porque ya he tenido varios matrimonios que me habían dado algunos tipos de testimonios, que parece que cuando uno llega a los 13 años hay algo, no sé, hay una etapa donde el Señor ahí necesita que nuestro amor madure. Como Él te decía, madura, necesito que madure. Y entonces es como que el Señor diciendo, necesito que su amor madure. Necesito que empiecen a sentir el amor de la manera diferente, que ya no van a hacer las cosquillitas, que ya no van a hacer esto, sino que hay responsabilidades, sino que hay maneras de ver las cosas, que nosotros vamos cambiando. Y si nosotros vamos cambiando, y si nosotros vamos cambiando en todo, en lo físico, en lo espiritual, nosotros vamos cambiando hasta en el alma, porque el alma va obteniendo mayores conocimientos. Y si nosotros vamos cambiando, el amor, el matrimonio también va cambiando. Entonces es como escuchaba a un pastor decir, agarró una rosa y esa rosa decía, así, cuando nosotros nos casamos solamente miramos la parte de arribita, lo que es la rosa, la olemos, decimos, ay, qué rico, qué divino, qué bonito. Pero entonces cuando empezamos a agarrar lo que es el tallo y empezamos a apoyarnos, ay, no me gusta esto, ay, no me gusta cómo hace esto, no me gusta cómo cocina, no me gusta cómo me habla, no me gusta esto, no me gusta cómo hace aquello, cómo hace lo otro. Entonces te vas apoyando y a la final, tanto el hombre como la mujer deciden desechar. Porque no, ya yo no puedo más con esto, ya yo no voy a seguir así, y deciden desechar. Pero el pastor decía, podemos podar, estas espinas se pueden podar. Entonces empezó a quitarle cada espina al tallo de la rosa y decía, no la deseches o no lo deseches, quítale las espinas. Pero entendemos que ese proceso de quitar las espinas no es en el Señor, es en oración. Entendemos que es en el amor, porque cuando una persona puede ver el amor de Cristo en ti, en que a pesar de, pero como tú lo dices, también corrigiendo, porque no es que yo, como soy cristiana, aguanto, no digo nada, digo, bueno, tranquilo, seguimos, no, es que de verdad hay que cambiar, porque la palabra del Señor dice que tiene que haber un cambio, porque cuando Él habla del arrepentimiento genuino, te habla de que si te arrepentiste y pediste perdón, no lo vuelves a hacer. Claro, incluso cuando le presentan a la mujer que consiguieron adulterio, él al final le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo lo hago, vete y no peques más. O sea, Dios nos está diciendo, ya hiciste esto, te perdoné, pero no volváis a hacer lo que volviste a hacer. Amén, así es. Y así es todo en el Señor. De hecho, ya casi llegamos al final del programa. Vamos a estar llamando a hacer esa oración preciosa, esa oración poderosa que cambió mi vida, cambió la vida de la hermana Marian. Y sé que va a cambiar tu vida si tú haces esta oración, no solamente tu matrimonio, porque a veces de verdad que muchos buscan al Señor porque hay alguien que le dice, no, es que mi matrimonio está mal. Bueno, busca de Dios, Dios lo puede restaurar. Y ciertamente es así. Pero cuando nosotros hacemos esta oración y buscamos de Dios, Dios no solamente quiere restaurar tu matrimonio,
Dios te quiere restaurar a ti, porque lamentablemente en el camino hemos sido dañados. Lamentablemente en el camino sucedieron muchas cosas que el Señor necesita depurar, limpiar, arrancar, como esas espinas, arrancar. Entonces es un proceso de bienestar y de formación general, completo, que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso hoy te invitamos a hacer esta oración poderosa que tú al repetirla, rendido, levantando tus manos, cerrando los ojos, puedes sentir esa diferencia y la vas a ir sintiendo poco a poco. Así que, hermana María, la llama que haga esta oración y los demás puedan repetirla. Bueno, repita conmigo: Señor Jesús, sé que soy pecador, pero te pido que limpies mi vida, que la laves, que me limpies de toda maldad, que entres a mi vida, que escribas mi nombre, en el libro de la vida, y que nunca sea borrado de él. A cada una de las personas que me escucha, quisiera, para finalizar este testimonio, cerrarlo con esta cita bíblica que dice Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19. Y dice: así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Amén, amén. De hecho, les voy a contar algo ya para finalizar. Anoche se nos fue la electricidad. Y me acordé de algo que me dijo mi amiga, que también se le fue la electricidad en la iglesia y que escuchaba a Dios decirle, que ella le decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué se va la luz y ahora cómo hacemos? Y el Señor le dijo: pide y se te dará. Entonces me acordé de esa palabra y anoche se va la electricidad. Yo le había prometido a mi hijo que viéramos una película y me dice él: no sé cómo vas a hacer, arréglatela con Dios, pero tú me hiciste una promesa. Y se fue la electricidad. Yo había estado todo el día, más tarde la veo. No sé qué vas a hacer, habla con Dios, porque de verdad que tú me hiciste una promesa y la tienes que cumplir. Entonces yo me pongo delante del Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que vuelva la electricidad y empiece a orar. Yo tengo que cumplir esta promesa, Señor, y empiezo a orar y a orar delante de Él. Y digo: en unos minutos tú vas a poner esa electricidad. Yo creo que pasaron como 3 minutos y la electricidad volvió y pudimos poner la película. Y aunque es un testimonio sencillo, Dios es así para todo, para contestar tus oraciones. Algunas se tardarán un poco más de tiempo, pero es porque nuestro corazón no está preparado. Cuando la gente estaba en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y el Señor no los llevaba a la tierra prometida, es porque no estaban preparados, porque estaban todavía en queja, estaban todavía, como tú dices, todavía mirándose a sí mismos en egoísmo y no madurando. Entonces ahora que yo te escucho, yo veo esa madurez, yo veo eso que tú dices: no, bueno, ahora nos sentamos, hablamos, ahora podemos orar y ya no estamos en la mente con el pensamiento constante: tengo que separarme, ya no puedo más, ahora el pensamiento cambió, se renovó y tengo que seguir porque tengo que madurar, tengo que cambiar y tengo que madurar. Y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Sí. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, gracias a todos los que nos escucharon, gracias por la invitación y bueno, toda la gloria sea para el Señor, quien nos permite compartir lo que por gracia recibimos. Amén, así es. Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Estuvimos laborando para ustedes desde la presidencia el pastor Andy Fernández, en la dirección y producción nuestra hermana Esmerita de González, en el control técnico nuestro hermano Omar Gutiérrez, quienes estuvieron contigo esta mañana, la hermana Marian Cedeño y su hermana Georgina de Dávila. Así que será hasta el día de mañana a las 8. Dios los bendiga. Bueno, realmente de 3 a 5 de la tarde, mañana es sábado.